primero C de la clase de nutrición. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Para comenzar, los carbohidratos son fórmulas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula condensada es de CnH2n0n en una proporción de 1 de hidrógeno, 1 de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los más sencillos son llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. Tienen la energía sencilla de arranque y son componentes estructurales. Son las moléculas que más existen en la naturaleza y se desempeñan en la dieta como nutrientes energéticos. Dan 4 calorías por cada gramo de carbohidrato. El almidón y el glucógeno sirven para almacenar energía en vegetales y animales. De ellos se obtiene el algodón, el rayón y el papel. Y el sufijo sacárido significa azúcar. Los carbohidratos se clasifican de dos maneras: el número de carbonos y por las unidades de azúcar que forman. En el número de carbonos tenemos la tiosa, la tetrosa, la pentosa y la hexosa. Esa es por el número de carbonos. 3 carbonos es una triosa, 4 carbonos es una tetrosa y así 5 pentosa y 6 son hexosa. Los tipos de carbohidratos: tenemos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Cabe destacar que no todos los azúcares son dulces. Existen algunos como la fructosa y el ácido siálico que nada tienen que ver con el sabor dulce y el papel alimentario y estructural, sino que forman mensajes. Se sitúan en la superficie de las membranas celulares y así exhiben su mensaje. Pueden señalar la vejez de un glóbulo rojo, el lugar para que una bacteria ancle o indicar el grupo sanguíneo, ¿ok? Los monosacáridos están formados por azúcar, por ejemplo la glucosa, que es el azúcar que se encuentra en la sangre y en los líquidos, la fructosa, que es el azúcar que se encuentra en las frutas, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. La glucosa se encuentra en la sangre y los líquidos, como ya mencioné. Los monosacáridos se clasifican según la naturaleza química de un grupo carbonilo. Y el grupo carbonilo es el aldehído. El monosacárido recibe el nombre genérico de aldosa y si es cetónico se le designa cetosa. Los monosacáridos se denominan en triosa, tetrosa, como ya lo mencionamos, pentosa y tetrosa. El gliceraldehído es la aldosa más simple. Está formado por 3 átomos de carbono. El primero contiene el grupo aldehído, el segundo tiene unido un hidrógeno y un grupo hidroxilo, mientras que el tercero posee 2 de hidrógeno. Muy bien, entre los disacáridos tenemos los más importantes, que son la lactosa, que se encuentra en la leche y consta de glucosa y galactosa, la sacarosa, que se encuentra en frutos y consta de glucosa y fructuosa. La maltosa se tiene como resultado de la digestión del almidón, la glucosa y glucosa. Los disacáridos son dímeros formados por 2 moléculas de monosacáridos iguales o diferentes, unidas mediante enlaces glucosídicos. Los polímeros son monosacáridos unidos por enlace o glucosídicos. Los más abundantes y de mayor significativo son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los 3 están formados por moléculas de D-glucosa y solo se diferencian en el tipo de enlace glucosídico, constituyendo estructuras especiales diferentes. Los polisacáridos son los más comunes en los seres vivos. Son la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina. Son usados por las plantas y animales como reserva de energía.
La glucosa es de las energías más importantes y está formado por una mezcla de polisacáridos, como son la amilosa y la amilopectina. El almidón son cadenas de glucosa unidas literalmente almacenadas en plantas, granos, semillas y tubérculos como la papa y el camote. Así como el almidón es la reserva de glucosa en las plantas, el glucógeno es el polisacárido que es reserva de glucosa en los animales y constituye el equivalente al almidón en las células vegetales. Se halla presente en todas las células, aunque preferentemente se acumula en los músculos esqueléticos y especialmente en el hígado. La celulosa, formada por glucosas unidas fuertemente, se encuentra en las paredes celulares de todas las plantas y funciona como estructura, soporte y protección en raíces, tallos o cortezas. La quitina es el principal componente de los esqueletos de los invertebrados y se diferencia de la celulosa solo en el sustituyente del C2, que posee en lugar de un -0 oxígeno hidrógeno una acetamida. La heparina como decía ahorita, por dironato sulfato unidos por enlace glucosídico. También tenemos el ácido hialurónico, que es constituido por dímeros de ácido glucurónico y acetilglucosamina. Bueno, creo que es todo por los carbohidratos. Por siguiente, continuamos con los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas, formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características. Son insolubles en agua o son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. Ningún tipo de lípido se puede disolver en agua, solamente que sea disolvente orgánico, éter, cloroformo o benceno. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones: la función de reserva, la función estructural, la función biocatalizadora y la función transportadora. En la función transportadora tenemos la lipoproteína de muy baja densidad, la lipoproteína de intermedia y la lipoproteína que es la buena, que es la de alta densidad, que es la que fluye, la grasa que fluye en nuestro cuerpo, la grasa buena. La clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 2 grupos, atendiendo a lo que poseen en su composición. Por ejemplo, ácidos grasos, que son los lípidos saponificables, y los que no lo poseen, que son los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables, estas moléculas se hidrolizan en soluciones alcalinas, produciendo éteres de ácido graso. Saponifican deriva del método antiguo para la producción de jabón. Los lípidos insaponificables, estos lípidos no sufren hidrólisis. Los lípidos se clasifican en saturados, que son de enlaces sencillos, e insaturados, que son de enlaces dobles. Los lípidos saponificables, que son trigliceridos o grasas, ceras, lípidos de membrana, aceites, manteca, sebo, glicerolípido, enfingolípido, lípidos insaponificables, terpenos o isprenoides, esteroides o hormonas más bien. Los lípidos, atendiendo a la temperatura de fusión, se clasifican en aceites. Si los ácidos son grasos, son insaturados o de cadena corta, o ambas cosas a la vez, la molécula resultante es líquida o temperatura ambiente y se denomina aceite. Se denomina manteca cuando son grasas semisólidas a temperatura ambiente. Se denominan sebos cuando son grasas sólidas a temperatura ambiente, como las de cabra o las de buey. Para terminar, tenemos los lípidos de membrana. Los fosfolípidos son los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y los
Y de la parte de los glucolípidos tenemos los enfijolípidos. De igual forma. En los glicerofosfolípidos tenemos el glicerol, que es el ácido graso, el ácido graso, el PO4 y el alcohol. También tenemos el ácido graso, el PO4, la colina, y en el esfingolípido de igual manera ácido graso mono u oligosacárido. El PO4 sería nuestro anión, fosfato de anión. Continuamos con las proteínas, son las macromoléculas biológicas más abundantes y se encuentran en todas las células y en todas partes dentro de las células. Existen miles de diferentes tipos y tamaños de proteínas. Exhiben una gran cantidad de diversidad de funciones y su función biológica es enzimas, transporte, contráctiles, toxinas estructurales y hormonales. Entre las enzimas tenemos las proteasas, las amilasas, las hidrolasas, las oxidasas. En el transporte tenemos hemoglobina, albumina. En las contráctiles tenemos actina y miosina. En las toxinas, venenos, botulismo. Y en las estructurales, colágeno, ligamentos y músculos. En las hormonales, crecimiento, insulina y T4. Las unidades estructurales básicas de las proteínas. Un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo distintivo de R. La diferencia entre ellos se basa en tamaño, carga eléctrica e hidrofilicidad. No polares son los aromáticos y los alifáticos. Tenemos los polares, que son los cargados positivamente y negativamente. Las proteínas de todos los seres vivientes están constituidas por 20 aminoácidos, unidos covalentemente en diferentes combinaciones y secuencias, debido a que cada uno de estos posee una cadena lateral diferente con diferentes propiedades químicas. Este grupo de 20 moléculas pueden ser consideradas como el alfabeto con el que se escribe el lenguaje de las proteínas. Solo por mencionar los aminoácidos con cadenas laterales alifáticas, va a ser muy resumido, es la glicina, la valine, la valina, la leucina, la isoleucina y la prolina. Y las laterales aromáticas son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y las cadenas laterales azufradas son cisteína, metionina. Las cadenas laterales cargadas positivas son la lisina, la arginina y la histidina. Los aminoácidos con cadenas laterales negativas son el aspartato y el glutamato. Las proteínas son macromoléculas que pueden contener desde 400 hasta 25.000 residuos entre 400 a 25.000. La secuencia de aminoácidos de una proteína están determinadas genéticamente. La secuencia del nucleótido del DNA codifica una secuencia completamente de nucleótidos en el RNA. Determinar la secuencia de aminoácidos de la proteína, estructura espacial, función, las mutaciones, alteraciones genéticas. Las características del enlace peptídico. Los átomos están en el mismo plano. Todas las proteínas poseen un estado nativo, una forma tridimensional característica conocida como conformación. La conformación se puede describir en términos de niveles estructurales: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria se refiere al ordenamiento del esqueleto covalente de la cadena polipeptídica. Interviene en la estabilización del esqueleto peptídico para alcanzar la conformación tridimensional, no covalente y covalente. La estructura secundaria ocurre cuando la secuencia de aminoácidos interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La terciaria de las proteínas ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices, alfas y hojas plegadas.
Estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Ya por último, las proteínas fibrosas son la tina y la miosina. Las proteínas globulares son la hemoglobina y la albumina. Las fibrosas se encargan de proporcionar soporte mecánico y suelen ser insolubles, formadas por una unidad repetitiva simple que se ensambla para formar. Las proteínas globulares, su principal función es el metabolismo, la respiración y la digestión. Y ya por último, de las proteínas ocurre la desnaturalización, que es un cambio estructural de las proteínas donde pierden su estructura nativa, pierden su óptimo funcionamiento y cambian sus propiedades fisioquímicas. Pérdida de la estructura cuaternaria terciaria por romperse los puentes que forman dicha estructura. Las proteínas desnaturalizadas tienden a la misma conformación, muy abiertas, con una interacción máxima con el disolvente, y una proteína soluble desnaturalizada que se hace insoluble y precipita. Algo muy importante de mencionar que es muchas proteínas solo retienen su actividad biológica dentro de una fluctuación limitada de pH y temperatura. Hasta aquí mi proyecto, mi explicación de carbohidratos lípidos en forma muy breve. Espero que haya sido clara y que no se haya entendido. Muchas gracias, maestra. Hasta luego.